Antes de iniciar nuestro segmento del coronavirus, ofrecimos toda esta semana compartir esta campaña, ¿no? Esta campaña es de la región de Tumbes, de una provincia que se llama Contralmirante Villar. Ustedes deben haber escuchado más como Zorritos, Zorritos es su capital. Resulta que, bueno, ellos no son ajenos tampoco a este tema de la pandemia. Yo tenía la falsa percepción de que estaban mejor, pero bueno, me contactaron unos amigos de la zona y me dijeron, oye, Dan, ayúdanos con esta campaña. Nosotros estamos haciendo una campaña para comprar oxígeno porque hay bastantes personas de bajos recursos que, bueno, no tienen cómo comprarlo, cómo abastecerse. La pandemia ya llegó acá y es lógico, ¿no? Es lógico y, bueno, se leyó hace poco en Trujillo que las zonas relacionadas con balnearios, por la afluencia de público, tienen este tema de foco de infección, ¿no? En Trujillo, Huanchaco y otras zonas, por ejemplo, Pacasmayo y un poco más allá también tienen este tema, y se debe en parte también este tema de la afluencia del turismo, quieras o no, también es un tema de un foco infeccioso, aunque digan que las playas son abiertas y toda esa cuestión, pero es el comportamiento que uno tiene dentro de las playas. No solamente el tema de asistir y que la playa es abierta y que es aire puro y todo eso, sino el comportamiento que tenemos dentro de la playa. Bueno, también sabemos noticias de Máncora y bueno, entonces por eh, un tema de causa-efecto, bueno, también Zorritos parece que es el mismo tema, ¿no? El tema de la apertura hacia el turismo. Entonces allí hay unos zorriteños, mejor dicho, unos ciudadanos villarinos que están comprometidos con esta campaña. El señor Carlos Vega Alemán y el señor Julio Magán están impulsando esta campaña de oxígeno, ¿no? Entonces, ellos, en Trujillo hay una comunidad de tumbesinos, hay una asociación de tumbesinos. Entonces, si alguien conoce algún tumbesino, por favor, etiquételo en este programa para que pueda tener acceso a la misma y tal vez quiera ayudar a través de estas cuentas en el BCP o en la Caja Trujillo para los paisanos de Contralmirante Villar de Zorritos, que están también adoleciendo de este problema de oxígeno. La ventaja que tienen allá es de que el vecino país de Ecuador nos ha aperturado las puertas para podernos aprovisionar de oxígeno a un costo menor de lo que hemos escuchado que se abastece en Perú, ¿no? Entonces, también hay algunos que se aprovechan y, bueno, dicen, puesto en Perú, te cuesta. En realidad, lo que me indican son entre 250 a 500 soles el balón de 10 metros cúbicos, creo que es, ¿no? Entonces, ese es el precio que se está manejando por allí, aunque por allí he leído algunos WhatsApp que indican que está a $45. Recordemos que ya están dolarizados, la economía de Ecuador está dolarizada, pero el precio en Ecuador es $45. Entonces, ese es un tema, pero necesitan dinero para poder llenar esos bidones esos balones de oxígeno, ¿no? Entonces, allí estamos cumpliendo con ellos, con nuestra campaña de coronavirus en Zorritos. Muy bien, pasemos entonces a nuestra sección coronavirus en la libertad, ¿no? Y aquí tenemos las cifras, ¿no? Las cifras del día de ayer, estas fueron las que teníamos que presentar el día de ayer. Vamos a actualizarlas para el programa de la noche. Les tenemos preparadas las cifras actualizadas al día de hoy, que todavía no salen, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hacemos el programa en las noches tenemos ya las cifras actualizadas tanto de La Libertad como de Arequipa. Ayer ya eran la hora y no publicaban las de Arequipa, íbamos a presentar solamente las de La Libertad. Muy bien, entonces esas son las cifras al 11 de marzo de la sala situacional COVID región La Libertad. Fallecidos 22, positivos 273, muestras tomadas 744. ¿Cómo están en Arequipa? Al día también 11 de marzo de su sala situacional COVID-19, ¿no? Fallecidos 10, positivos 422, muestras tomadas 6.114. ¿No? Esto es lo que nosotros siempre resaltamos. Arequipa siempre hacen casi 10 veces más de lo que se hace en La Libertad. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿No? Es por sentido común, no hay que ser un genio de decir, oye, si yo aplico mayor cantidad de muestreo de manera estratificada, siguiendo cierta metodología, yo puedo identificar positivos y en base a eso tomar acciones para esos positivos, tratarlos de tal manera de dos cosas, evitar de que su enfermedad evolucione, uno, y por otro lado, evitar de que contagien a otros, ¿no? Así de sencillo, no hay que ser un genio para poder inferir eso. Pero si yo aplico menos pruebas, tal cual ya las han visto, ¿cómo voy a identificar más positivos? O mejor dicho,
Si estoy identificando positivos, ok, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿podríamos identificar más positivos y conseguir menos resultados y en base a eso combatir de manera apropiada la pandemia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No, no porque consigo más positivos significa también de que las cosas ya, oye, están bien, bien hechas, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto pasó el miércoles 10 de marzo, La Libertad ese día tuvo 20 fallecidos, positivos 249, cayó en realidad respecto al día anterior, 20 fallecidos, eso para nosotros es positivo, menos fallecidos es positivo, aumentó en el caso de identificación de positivos, identificar más positivos, tal cual le hemos explicado, para nosotros es favorable. Las muestras fueron menos, eso es negativo para nosotros, porque, por lo que se explicaba, si aplico más muestras, hay más posibilidad de identificar más positivos, y si identifico más positivos, puedo lograr eso, ¿no? Los trato y evito de que contagien a otros. Entonces, el ratio positividad, es decir, positivos entre muestras, es de 50.68, es alto. La fuente de la información, porque siempre nos piden esto, es el Facebook del Gobierno Regional de La Libertad. En Arequipa sucedió el 10 de marzo, el miércoles, fallecidos 9, cayó la cifra de fallecidos, y eso es positivo para nosotros, por eso lo ponemos en verde, ¿no? Si bien es cierto, a veces lo indicamos para abajo, para arriba, pero la valoración puede ser positiva o negativa, pero no depende de la dirección. O sea, hay indicadores que menos es más. En el caso de fallecidos, menos fallecidos es más. Por eso es que lo pintamos de verde. Positivos, cayó. Si caen los positivos, para nosotros es algo negativo, por eso lo hemos pintado de rojo. Muestras, 6.994, aumentaron, para eso a nosotros fue positivo. Su tasa de positividad, o sea, positivos entre muestras, es de 6.95%. Fuente Facebook de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Ya. Eso fue el miércoles 10 de marzo. ¿Qué pasó el jueves 11 de marzo? Que son las cifras que no pudimos mostrar el día de ayer. En La Libertad, bueno, fallecidos 22, aumentó, eso es negativo. Positivos 273, aumentó, eso es positivo. Las muestras tomadas 744 aumentaron, es positivo. Sin embargo, estamos bajos, ¿no? Poco menos de 10 veces lo que Arequipa hace. Su indicador de positividad es positivos entre muestras 36.69. Fuente Facebook del Gobierno Regional de La Libertad. ¿Cómo están en Arequipa? Fallecidos 10, antes subieron 9 al día. Negativo, si bien ha crecido, pero es negativo, por eso lo ponemos en rojo. Positivos, 422, han caído la cantidad de positivos que han identificado. Para nosotros eso no es bueno, por eso lo ponemos con rojo. Y muestras, 6.114, menos muestras que el día anterior, por lo tanto es negativo ese indicador. Su tasa de positividad es de 6.90%, ¿no? Casi ya hicimos mención, Arequipa se mantiene casi 7, llamémoslo de 6. De 6 lo máximo que hemos presentado ha sido 11%. Acá La Libertad presenta entre 30 y ha llegado en algún momento a 60, ¿no? Entonces el rango de La Libertad es mucho más amplio del rango de Arequipa, ¿no? Ese es un poco el tema. Y si nosotros esto lo llevamos y esto nos lo presenta nada más La Libertad, por eso es que no lo hacemos con Arequipa, el tema de diferenciar entre tipo de pruebas aplicadas, también por acá podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, el día 11 de marzo se aplicaron 203 pruebas moleculares y 541 pruebas rápidas, en total 744 pruebas. En el caso de positivos, se identificaron, con esas 203 pruebas se identificaron 29 positivos. Y eso hace un ratio o una tasa de efectividad de 14.29% en pruebas moleculares. En el tema de pruebas rápidas, se aplicaron 541, resultaron 244 personas positivas y tuvo una tasa de 45.10% de efectividad. Entonces acá podemos inferir dos cosas. Número uno, bueno, está mal de que haya, si bien es cierto, para esto es un indicador, una tasa de efectividad menor en el tema de pruebas moleculares, pero en otro momento hemos encontrado que es mucho mayor y sabemos que las moleculares son más eficientes que las rápidas, por lo tanto deberían aumentar la cantidad de pruebas moleculares. Y bueno, el tema de pruebas rápidas vemos que es alto, ¿no? Con eso nos da a entender, recordemos que para que salga positivo en una prueba rápida tiene que haber pasado ya un periodo de tiempo.
Y durante ese periodo de tiempo que aparece en la prueba rápida, bueno, uno puede estar contagiando a otras personas, aunque no lo hayas identificado todavía. Por lo tanto, si yo tengo un indicador de tasa de efectividad de pruebas rápidas alto, eso debería preocuparnos porque eso significa de que hay bastantes personas que están por allí contagiadas, que posiblemente pueden estar en una etapa de incubación y todavía no están saliendo en este tema de positivos. Y bueno, eso hace de que la onda de contagios siga aumentando, ¿no? Entonces eso tendríamos que tener en consideración. Aparte de que 744 pruebas al día es poco, es muy poco. Arequipa más de 6.000, nosotros 744, menos de 1.000. O sea, 6 veces más tiene Arequipa al día, otras veces han llegado a estar 11 veces más por día, ¿no? Entonces, es preocupante eso de allí. El resultado de este versus, bueno, la libertad jalado, ¿no? Lamentablemente la libertad sigue siendo jalada por los indicadores. ¿Sí? Es cierto, favorecen algunas cosas, como que aumentan la cantidad de muestras aplicadas, pero no las necesarias. ¿Se imaginan? Son 6 veces más. Hicimos mención casi lo que se aplica en Arequipa versus la Libertad. ¿Se imaginan si eso, basado en esa tasa de positividad, no multiplica la cantidad de positivos por 6, serían casi más de 1.200 personas que se hubiesen identificado si hubiese aplicado la misma cantidad de pruebas que se han aplicado en Arequipa? Sería un escándalo. Sería un súper escándalo para el gobernador regional. Y él no le gusta, parece que le tiene miedo a los escándalos. No, por eso es que le gusta maquillar estas cifras. Porque para mí eso se le llama maquillar, ¿no? Porque, oye, desde la primera ola, no haber hecho ninguna gestión para aumentar la cantidad de pruebas. Y otro dato, voy a verificarlo para la información del día de hoy, pero no llegaban o ya estaban muy próximos al 250.000 desde que empezó en marzo del año pasado. Ya vamos a cumplir casi un año. En marzo del año pasado, desde que empezó el estado de emergencia, este tema del coronavirus, siempre se han aplicado muy pocas pruebas. En muy pocas oportunidades se han pasado las 1.000 pruebas al día. Oye, ya todo un año y no haber podido gestionar más de 1.000 pruebas al día, es por eso de que en la Libertad, a la fecha, acumulado en pruebas aplicadas entre rápidas y moleculares, se llega al 250.000 de pruebas. Sin embargo, Arequipa ya pasó el 1.250.000 pruebas que han aplicado desde que inició la pandemia. ¿Ya? Allí está el contraste. Arequipa podría haber estado peor si es que no se aplicaban este tipo de medidas. Pero bueno, eso hace de que sigan en pandemia, pero parece que la están gestionando de manera más apropiada.